Muy buenas tardes, hermanos, amigos que nos ven por este canal. En verdad, para nosotros siempre voy a decirlo, es un privilegio, un honor poder usar este medio para predicar la palabra del Señor. Ustedes que están ahí en sus hogares, que pueden en esta noche, que ustedes van a compartir este mensaje, van a ser receptores de algo que he sentido en mi corazón compartir en virtud de los tiempos que estamos viviendo. Sabe que a veces cuando uno ve cómo va el mundo, yo trato de decirle a los creyentes, no se dejen alarmar ni caer en pánico por las cosas que acontecen en el mundo. Porque recuerden aquel que dijo, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. O sea que lo que acontece al mundo, acontece a los que están en el mundo, no a los que hemos salido o a los que nos han sacado del mundo. ¿Rico? Porque ahora nosotros, aunque vivimos en el mundo, pertenecemos al reino de los cielos que está en el mundo. Esa parte debemos tenerla siempre presente y bien claro en nuestros corazones. Porque yo sé que no es fácil como deslindarnos. ¿Por qué? Porque tenemos a lo mejor hijos, esposo, esposa, madre, parientes, tíos, familiares que son del mundo. Y cuando no podemos decir que no nos afecta cuando ellos sufren, porque somos carne con ellos, ¿me entiendes? O sea, hay algo, un vínculo carnal con ellos. Pero por encima, óigame bien, por encima de lo que sus sentimientos o de lo que los pensamientos puedan invadirlo en cualquier circunstancia, recuerde siempre esta palabra: no somos del mundo, ni corremos la misma carrera que el mundo corre, ni tenemos el mismo destino que ellos tienen. Por la gracia de Dios, por el amor de Dios, por la benignidad de Dios, bueno, por todas esas cosas, de esos atributos de Dios, nosotros somos lo que somos. Así que una cosa es lo que vive. Por ejemplo, voy a señalar algunas. Por ejemplo, las guerras que se están dando en el mundo. Y de las guerras no solamente las que se dan hoy día, sino de las que se vaticinan, que probablemente puedan ocurrir y puedan involucrar aún más países, como en el caso de Israel en Gaza, y puede involucrar a otros países del mundo árabe en contra de Israel y salen a la defensa de Israel, Occidente, Estados Unidos y la Unión Europea. En fin, todo esto nos va a afectar, sí, de alguna manera nos va a afectar en el contexto económico de la alimentación del mundo. El otro problema es Ucrania y Rusia. Eso también hay problemas con eso porque afecta no solamente a Ucrania y Rusia, afecta a toda Europa, afecta a Polonia, afecta a todo el mundo europeo y de alguna manera eso va a tener un efecto secundario sobre nosotros. Otra cosa que nosotros debemos, por ejemplo, tomar en cuenta es todo lo que se cierne en torno a la Agenda 2030. Lo he dicho muchas veces, pero tengo que decirlo y seguirlo diciendo. Ellos siguen avanzando bajo un esquema ya programado para, uno, vemos que los incendios que se suceden en Hawái, en Waikiki, en Chile, en diferentes partes del mundo, sabe la gente que no son incendios espontáneos, sino programados. Otra cosa, que las nubes las mueven bajo un sistema de ionización, de cambio, y hace que llueva donde quieren que llueva y que haya catástrofe, y hay sequía donde quieren que haya sequía. Hermano, el mundo está haciendo, o sea, el contexto mundial está haciendo en lo económico, en lo bélico, en lo político, en lo ecológico, está siendo manipulado. ¿Entiendes? También oímos hablar del control de la inteligencia artificial sobre la humanidad, pero no es que la inteligencia artificial en sí misma tenga un control sobre la humanidad, sino los que manejan la inteligencia artificial para tener control sobre nosotros. Por ejemplo, la eliminación del papel moneda. Eso está ya a la puerta. En los próximos años no va a haber papel moneda. Entonces usted tendrá que hacer transacciones de orden virtual, ¿me entiende? Ya todo el dinero va a ser encriptado y va a tener que tener alguna manera
para su seguridad, esa es la venta, para su seguridad va a tener que tener un chip o un código para que usted pueda comprar en la farmacia, en el supermercado. Todo esto se cierne ¿sobre qué? Sobre el mundo. Ahora, el mundo gravita sobre la iglesia para que la iglesia asuma la conducta que el mundo tiene. Y ahí es donde lo pertinente del mensaje del día de hoy es, hermanos amados en el Señor, si ustedes reconocen realmente de dónde han salido, mantengan siempre su identidad. No vendan su identidad por un plato de lentejas. No vendan su identidad por la aseguranza de algunos medicamentos. Porque eso es lo que van a querer coaccionar o manipular, ¿me entiende? Para que usted acceda a hacer las cosas que ellos hacen. Ese es el centro, de verdad, el propósito de este mensaje. Advertir a la iglesia, poner la voz como un atalaya, en lo más alto, en lo más fuerte, para decir, iglesia, iglesia, tengan cuidado, porque vienen por nosotros. Vienen y van a buscar por el lado más débil a atacar. Decía ayer que una de las cosas que es más palpable, que es evidente, es el sistema de la ideología de género. Eso es algo malévolo, pero ya está centrado y establecido, y no solamente establecido, legislado en países de Europa, en Alemania, en España, está legislado, aunque hay algunos como en Italia o Hungría que le hacen frente como para que no se establezca eso, pero no van a poder contener todo lo que esto va a conllevar. A que, como decía ayer, aún en Venezuela, oiga, está hablando de Europa, pero sí, hoy voy a hablar de Venezuela. Ya aquí el sistema educativo está estableciendo de ese tipo de conducta de experimento sexual de los niños. Cuidado, el único que puede contener contra esas cosas en un pueblo cristiano es el hogar, el hogar. Usted, papá, usted, mamá, ustedes son los responsables de enseñar a sus hijos, ustedes que están en esa etapa de formarlos, de levantarlos con un carácter que sea un carácter cristocéntrico. Decía también que en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13 al 15, vamos a leerlo. Llamamiento a una vida santa. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrio y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. ¿Sabe? En este pasaje, Pablo comienza el versículo 13 con una conclusión. Sed pues. O sea, dicho esto, dicho lo anterior ¿cuál es? Lo que va del versículo 3 hasta ese versículo 13, hasta ese versículo 12. Cuando habla y dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que por su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, reservada en los cielos para vosotros, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Perdón, dice así. Que sois guardados por el Espíritu de Dios. Nosotros que estamos aquí hoy día, tenemos que tomar las palabras del apóstol Pedro y decir, dicho esto, sed sobrios y velad, y esperad por completo la gracia que se os ha de manifestar cuando Cristo sea manifestado. ¿Qué quiero decir con esto? No es fácil esperar hasta el fin. Más aún cuando vemos que el mundo está, pero como dice, ardiendo en pasiones. Como dijo un predicador una vez, el mundo corre en una estampida hacia su propia destrucción. El mundo corre desaforadamente y no hay quien lo detenga.
pero se quiere llevar por delante a todas las instituciones y entre ellas la iglesia. Nosotros somos el muro de contención. Nosotros somos una roca donde ellos se afincan para destruir, para que nosotros corramos la misma corriente de ellos, pero no van a poder. No van a poder, ¿por qué? Porque dice la palabra, vosotros que sois guardados por el Espíritu de Dios. Nosotros somos guardados por el Espíritu de Dios. Entonces, dice el apóstol Pedro como un consejo, esperad por completo, esperad hasta el fin, en la gracia que ha de ser manifestada. Fíjense, somos salvos por gracia, vivimos en una gracia, pero hay otra gracia sobre la gracia, gracia sobre gracia, que ha de ser manifestada. La primera gracia es el don del Espíritu, pero la segunda gracia es la transformación gloriosa en un cuerpo semejante al cuerpo de Cristo. Eso es por gracia también. Nosotros tenemos esperanza, no solamente en lo que la palabra dice, en la evidencia histórica de la obra de Cristo, de la muerte de Cristo, de la resurrección de Cristo y de la declaración de Juan en Apocalipsis cuando dice que vio a uno semejante al Hijo del Hombre, cuyos ojos eran como soles, cuyos cabellos eran blancos y sus faldas llenaban todo el lugar donde estaba. O sea, era Cristo ya en gloria. Bueno, así como Él ha sido transformado en gloria, nosotros seremos transformados en esa misma gloria con que Cristo fue transformado. Amén. Por eso Pablo dice allá en Corintios, creo que el capítulo 6, dice, por tanto, salid de en medio de ellos y no toquéis lo inmundo, dice el Señor, y yo os recibiré como hijos e hijas. Pablo también dice en Romanos capítulo 12, dice, no os conforméis a este siglo en el cual hay disolución, sino sed transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. O sea, nosotros, aunque el mundo corra con toda la fuerza en un sentido, nosotros vamos en otro sentido. O si no quiere decir vamos a otro sentido, nosotros nos paramos firmes en lo que hemos creído, para que no nos deje nadie, no nos permita nadie mover en la fe en la cual nosotros hemos sido establecidos. El segundo pasaje está en el mismo Pedro, pero el versículo 17 al 20. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien lo resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y vuestra esperanza sean en Dios. Mire, en verdad, Pedro, para mí en este capítulo 1, en verdad fue un texto que llena el corazón de cualquier creyente. Lo hincha. No solamente por lo que comienza a decir desde el versículo 3 hasta el versículo 12, o del versículo 13 al 16, o del 17 al 20. Pero es más, si usted termina de leer el capítulo 1, del 20, creo que al 23, usted va a encontrar una mina. ¿Me entiende? Una mina de oro, o algo que usted tiene que de ahí atesorarlo. Lo que Pedro está diciendo es que si vosotros invocáis por Padre, vosotros invocáis por Padre, aquel que es santo, 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 ustedes también tienen que conducirse como lo lógico, como el orden genético
que espiritual que es, dice, ustedes también tienen que conducirse de manera santa en toda vuestra manera de vivir. Amén. Todo el tiempo de vuestra peregrinación. Alguien decía en un reel de Instagram, decía, yo no tengo que vestirme para la adoración en mi iglesia de una manera diferente a la que me he visto para salir a la calle. Porque si la ropa con la que yo me he visto es santa, tiene que ser santa el domingo, el lunes, el martes, el miércoles, cualquier día. O sea, si hay decoro en el vestido, tiene que haber decoro toda la semana. No es que venga con decoro el domingo en la mañana, pero el viernes en la noche no hay tal decoro. A eso se refiere. No es que mi lenguaje el domingo en la mañana sea un lenguaje donde abunde la palabra de Dios, los salmos y las poesías y enaltezca a Dios, pero el domingo en la noche no sea así. O el viernes en la noche con algunos amigos de trabajo ya me relaje y pueda hablar de un lenguaje como el mundo. No. Santo tiene que ser el lenguaje antes, durante y después del domingo. Así tiene que ser nuestra vida para que agrade a Dios, porque el título del mensaje, se me olvidó decirle, es una vida que agrada a Dios. Una vida que agrada a Dios es una vida de convicción. Una vida que agrada a Dios es una vida que tiene identidad. ¿Identidad de qué? De ser hijo de Dios. ¿Identidad de qué? De ser un escogido de Dios. ¿Identidad de qué? De ser un santo de Dios. De ser pueblo suyo. Así que nadie, me preguntaba ayer, ¿cómo hacemos para permanecer? ¿Cómo hacemos para prevalecer? ¿Cómo hacemos? Mire, usted no puede prevalecer. Usted no va a prevalecer. Usted va a prevalecer por la obra y el poder del Espíritu Santo que está en usted. Amén. No hay manera. Para que tenga una idea, nosotros no tenemos la manera de hacerle frente al enemigo. Solamente creyendo en la palabra que dice, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Amén. Esa es la única manera que tenemos que afianzarnos en que esa es la única manera como podemos permanecer con una vida santa que agrade a Dios todo el tiempo de nuestra peregrinación. Y la otra cosa, y lo último que quiero señalarles es esto. Hay algo que nosotros fuimos comprados, no como con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa como la de un cordero sin mancha. Un cordero sano, limpio, ya preparado desde antes de la fundación del mundo. Pero ¿sabe lo que dice? El motivo de eso es lo que lo enaltece. Dice, por amor a vosotros. O sea, Dios nos amaba antes que el mundo fuese mundo. Bueno, no sé cómo entender eso. Dios nos conocía antes que el mundo fuese mundo. Antes que los planetas fuesen creados, antes que, como usted quiera ponerlo, el origen de la creación, Dios creó el Big Bang, Dios produjo que explotara, Dios produjo que los elementos salieran corriendo, pero Dios dijo que hágase la vida y la vida fue creada en el mar y la vida fue, como usted lo quiera ver. El asunto que quiero señalar no es en torno al origen de la creación, sino a eso que dice la palabra, que Él nos amó desde antes de la fundación del mundo. Por eso dice el salmista, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo para que tengas de mí memoria? ¿Quién soy yo para que sepas mi nombre? En verdad que nos queda grande, ¿verdad? Nos queda grande a veces pensar en que Dios nos ame tanto. Nos queda grande pensar a veces ser dignos de ser templo y morada de su espíritu. Nos queda grande tener el propósito de ser anunciadores, mensajeros del amor de Dios para la humanidad. Hermanos, ustedes que están ahí reunidos en su casa, llénense de valor, no importa lo que venga. Aunque las piernas tiemblen, aunque castañeen las rodillas, manténgase firme en la esperanza de gloria que únicamente nosotros, los creyentes en Jesucristo, tenemos. Nadie más en el mundo, nadie más. Sino de súbito, así como de un pestañear,
seremos transformados de este cuerpo corruptible en un cuerpo incorruptible, de este cuerpo mortal en un cuerpo inmortal. De súbito. No son etapas, ni reencarnación, ni volver a hacer para ir ascendiendo. No, nada de esa loquera. Es lo que en la palabra de Dios dice. En un abrir y cerrar de ojos, nosotros seremos transformados en gloria. Amén. Luego que el Señor añada bendición a estas palabras y donde quiera que ustedes estén, a ustedes digan ahí aleluya. Amén. Así será y que el Señor los bendiga donde quiera que estén. Amén.